Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Empezando de vuelta ahora con la grabación. Pero el tema es precisamente ver cuáles son los bienes o propiedades que están exentos de pagar el Bogolá. Y ese es un aspecto que yo creo merece un poco de atención, porque Bahá'u'lláh mismo lo especifica en la ley para permitirnos, digamos, adecuar mejor nuestro cumplimiento de lo que es la ley en sí. No sé si lo ven bien en la pantalla, espero que sí. Si no, háganmelo saber y lo cambiamos, lo mejoramos o hacemos algo. Está bien. Bueno. Está muy bien. Ok, entonces, empezando con Mónica, por favor, si quiere leer esta parte. Entonces, esto es sacado de la codificación justamente y referente a lo que es cómo determinar el jugo. Ok. Una codificación de la ley del Huquq'ullá, preparada por el Departamento de Investigación del Centro Mundial Bahá'í en 1987 y realizada en el año 2007 a petición de la Casa Central de Justicia. Determinación de la cantidad del Huquq'ullá. Todo lo que un creyente posee, con excepción de ciertos bienes en particular, está sujeto una vez y solamente una vez al pago del Huquq'ullá. A. Bienes exentos del cálculo del Huquq'ullá. La vivienda y el mobiliario necesario. Se deja a discreción del individuo qué gastos son considerados necesarios y por lo tanto deducibles en el cómputo del aumento anual de los ahorros y qué mobiliario de la vivienda es considerado necesario y por lo tanto exento del pago del Huquq'ullá. Los números que aparecen entre paréntesis son de las páginas. Son de los pasajes, de los extractos. Entonces, después vamos a ver, por ejemplo, el extracto número 36 y después más adelante 42, 46 y 47. No los otros que son detalles, pero los principales los vamos a ver después. Entonces, esos son las citas para que uno pueda ir a la recopilación misma y ver exactamente el tema que está estudiando o viendo. Sí. El equipo de trabajo y las herramientas agrícolas, las cuales permiten ganarse la subsistencia. Exactamente. Entonces, si se fijan, son dos categorías. Es bien sencillo, ¿no? El tema. Dos categorías que están exentos porque Bahá'u'lláh así lo determina. Y eso es lo que tenemos que saber. Y tenemos que manejarlo, lógicamente, para saber cómo hacemos nuestras cuentas y cómo resulta el Bogolá que tenemos que pagar. Entonces, justamente veamos lo que dice la cita número 36. 36. Y vamos con Nabil, por favor. Pregunta. La ley del Bogolá ha sido revelada en el Kitab Ataz. ¿Está incluida la residencia con las instalaciones fijas y los enseres necesarios entre los bienes sobre los cuales debe pagarse el Bogolá o no lo está? Respuesta. En las leyes reveladas en persa, hemos ordenado que en esta muy grande dispensación estén exentos la residencia y los enseres de esta, es decir, los enseres que fueren necesarios. Bahá'u'lláh, Kitab Ataz, preguntas y respuestas número 42. ¿Está claro? ¿Se entiende bien? ¿Algún comentario o pregunta? Ok, la residencia propia, por lo tanto, y lo que corresponde a la residencia como muebles y todo lo necesario. Siempre viene la palabra necesario. ¿Ok? Muy bien.
¿Qué pasa con otra vivienda, otra casa, otro departamento? Eso veremos después. Vamos a la cita 42, ahora con Bernarda, por favor. Respecto del equipamiento necesario para ejercer un trabajo o profesión en un lugar de negocios, ¿está sujeto el pago del jucuculá o bien está incluido en la misma disposición que los enseres de la casa? Respuesta. Está comprendido dentro de la misma disposición que afecta a los enseres de la casa. Okay, las herramientas de trabajo, okay, y lo que uno necesita para ejercer su profesión, lógicamente. ¿Sí? Está claro. Está claro, sí. Qué bueno, ¿no? Vamos con Pepe, por favor. En cuanto al jucu, se paga por lo que resta después de haber reducido los gastos anuales de la persona. Sin embargo, queda exenta del pago del jucu toda suma de dinero o bien que sea necesario para producir ingresos para la propia subsistencia y por el cual ya se ha pagado el jucu. Esta extensión también se aplica a la propiedad por la cual ya se ha pagado el jucu y cuyos ingresos que no superen las necesidades de uno. Es lícito hacer disposición del jucu en su totalidad o en parte, pero para ello deberá contarse con el permiso de la autoridad de la causa hacia la cual todos han de volverse. Comentarios, preguntas. ¿Vamos bien? Me asalta una duda. Hervé. Muy bien. Por ejemplo, aquí dice que queda exenta la casa, ¿cierto? Así es. O alguna suma de dinero que se tenga para producir otro ingreso, subsistencia. Correcto. Por el cual ya se ha pagado. Ay, no, te fuiste, ahí salió todo mal. Por el cual ya se ha pagado. De vuelta. No. A ver. Decir que no se Ahí. paga el jucu, está exento pago, vivienda. ¿No me escuchan? Mal, te escuchamos mal. Sale entrecortado y medio que Ya no no sé. importa. Corta la cámara y usa el audio solamente. No, que aquí me asalta una duda. Sí. Cuando dice que la vivienda está exenta del pago, sí. o de algún dinero que se tenga para generar otro ingreso. O sea, ingreso para la subsistencia, y por el cual ya se ha pagado el jucu. A ver. Explíqueme eso. Muy bien. Esa formulación es la que no se entiende. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Quién ayuda? Vamos, entonces. Un poco de ayuda. ¿Quién quiere decir algo respecto a esto? ¿No? O sea, en el fondo vamos a pagar. A ver, si yo... ¿Bernarda? A ver, aquí espera, Pepe, dice que uno... Pepe, espera un poco. Disculpe. Bernarda. Ya. No, sí. No. Sí, que explique el Pepe nomás. Bueno, perdón. Pepe, entonces. No voy a explicar, sino que voy a ver si te entendí un poco. Que uno cuando ya tiene la vivienda que está exenta del pago del jucu,
uno quiere comprar otra vivienda y uno con la plata que uno va a comprar la vivienda, tiene que pagar el jucu antes de comprarla. Entonces hay que exenta también, siempre que al comprarla haya pagado el jucula con la plata que compró la otra vivienda. No sé, por ahí creo que la cosa es. Va por ahí. ¿Me O sea, entiendes? el sentido es que una vez que uno pagó el jucu sobre determinada suma, no importa el uso que haga después con esa suma, ¿no? Esa suma no es nuevamente imponible en el sentido de que paguen nuevamente el jugo. Entonces, un ejemplo práctico, como decía Pepe, yo pago mi jugo y con la plata que sobra, por lo tanto, una vez que se purificó mi bien, mi riqueza, voy y compro otra casa. ¿Okay? No importa el destino que tenga, sino que con esa plata, digamos, que ya fue purificada, yo hago una compra. Esa compra en sí no va a pagar el jugo porque ya se cumplió con el pago sobre esa propiedad o el bien, lo que sea. Lo que cambia es que si esa propiedad o esa nueva casa tiene un rendimiento, yo lo arriendo o hago algún negocio con ese bien, entonces lo que sería la ganancia, por supuesto, entra nuevamente dentro de mis ingresos como los demás ingresos. No sé si se entiende bien este ejemplo. Pero el principio básico es siempre que una vez que se pagó el jugo sobre determinada suma, esa suma está purificada. Y por lo tanto yo puedo darle el destino que quiera y no hay ningún inconveniente en relación a eso. Fíjense que en la frase siguiente se explica de que incluso en la propiedad por el cual ya se ha pagado el jugo no se vuelve a pagar a menos que los ingresos superen las necesidades. O sea que yo arriendo la casa que compré y ese arriendo pues es más de lo que yo necesito para vivir y en este caso lo que es, digamos, ingreso libre nuevamente, entonces entraría a pagar el jugo. El aspecto que hay que tener claro es que nosotros tenemos libre disposición del capital, ¿no? El hecho es que cuando uno necesita capital para realizar su negocio, supongamos que mi negocio es compra y venta de autos. Entonces, para comprar los autos, para poder venderlos después, necesito tener un capital. ¿Okay? Ese capital, una vez que pagué el jugo, no vuelve a pagar jugo, sino que yo lo uso para poder efectivamente hacer mi trabajo, mi negocio. ¿Okay? La ganancia que genera ese negocio es el que va a ir pagando el jugo. Pero el capital en sí que estoy usando para tener siempre un stock, etcétera, lógicamente no vuelve a pagar el jugo. No sé si ayudó la aclaración o no, o si hay más comentarios al respecto. ¿Ve? Sí, adelante. Excelente su explicación. Y yo quisiera agregar algo a raíz de que también en una conversación surgió esta pregunta, en el sentido de que Se fue el sonido. Hola, hola. María Elena. Ahora sí. Ahí sí. Sí. Ya. Como tú muy bien lo explicaste, entonces la pregunta que surgió fue, ok, en el caso que tú explicas, la persona tiene ese capital, lo tiene, es propio, lo tiene dentro de su cuenta corriente, ¿no? Pero es distinto si esa persona
hace un préstamo, solicita un préstamo bancario que se lo aprueban o en una financiera para tener capital para hacer ese negocio de compra y venta de auto. Entonces, sobre eso no tiene que pagar nada, por supuesto, porque después tiene que pagar sus deudas y sobre esas ganancias que se le generen, habiendo hecho todo su cálculo de necesidades y pagos, ahí recién podemos pensar de que pudiese pagar el jukuk de eso, ¿ya? Me pareció bueno contarlo porque de repente pudiese ocurrirse a la otra persona también esa pregunta. Absolutamente. Muy bien. ¿Más comentarios, preguntas, dudas? ¿No? Todo muy serio. No Otro, sé qué... Hervé, tal vez sería bueno que tú ampliaras el entendimiento sobre la parte que dice es lícito hacer disposición del jukuk en su totalidad o Muy en bien. parte. Yo estoy Pero para ello buscando debe contarse participación. con Si permiso usted de la no autoridad de dice, la causa, claro. Si usted no dice hacia nada, la cual todos yo parto del principio que lo no, por eso digo, entendieron. Eso es una muy ya. buena pregunta. Entonces, ¿qué Eso es muy dice esa? importante. Claro, la parte final del párrafo. ¿Sabes por qué te digo? Porque también quería contarlo como experiencia también, en el sentido de que, bueno, si ya está todo purificado, la persona es libre de poder comprar algo que considera necesario o incluso algo que es gratificante para su familia y va a un viaje de vacaciones. Entonces, ¿por qué tendría, ahí surgió esa pregunta, ¿a quién le tengo que pedir permiso si, si es lícito que yo disponga de eso? Perdón, pero la frase que está ahí en la cita no se refiere a eso. Se Por refiere lo a, mismo, por eso te digo, claro, por lo mismo, no se refiere a eso. Entonces, puede tender a ser mal entendida. muy bien. A eso voy. Entonces, lo que dice ahí es que se podría, vamos a suponerlo en un caso supuesto, disponer del Jogolá. O sea, lo que es mi pago del Jogolá, yo lo podría disponer diciendo, por ejemplo, no sé, un vecino mío es muy pobre y no tiene para comer, entonces como el Jogolá es para fines caritativos, mi Jogolá yo agarro y le doy para que él efectivamente pueda comer y que, digamos, no pase tan mal y lo que sería, digamos, lógico en relación con lo que es el concepto del Jogolá en sí mismo. Y aquí lo que dice que sería lícito hacerlo, o sea, se puede hacer siempre y cuando se tenga el permiso, y en este caso de la Casa Universal de Justicia, para hacerlo. De otra forma, es lógicamente ilícito usarlo, porque no me pertenece. Y ese es uno de los aspectos fundamentales que comprendemos en relación con el Jogolá. El Jogolá no nos pertenece porque nunca nos perteneció, sencillamente es lo que es el derecho de Dios, es su parte. Entonces, es mi preocupación, o la preocupación en relación con el Jogolá es darle a Dios su parte y yo me quedo con la mía para hacer lo que quiero. Entonces, lo que me queda es lo que yo tengo a libre disposición. Y puedo ir a Hawái si quiero pasar las vacaciones, y esa es mi decisión y nadie tiene nada que reprocharme o comentar. Pero la otra parte, que es el Jogolá, yo no puedo disponer de eso a menos que tenga autorización de la cabeza de la causa, en este caso, la autoridad, que me autorice el uso para tal o cual fin. Eso sería la única, Hervé, digamos, excepción que puede. Sí, adelante. pero ¿cómo, por ejemplo, ya supongamos que yo estoy pagando el jukuk, ¿cierto? Y en algún momento me detengo de ese pago. ¿Cómo la Casa Universal de Justicia va a saber que yo estoy usando eso?
Porque Querida, eso, la Casa de Justicia ni quiere saber. por Quien eso, porque sabe, dice que hay quien que pedir sabe, permiso de la autoridad. quien sabe es Dios. Ese es el tema. Por eso, ¿a qué se refiere entonces con que hay que contar con el permiso de la autoridad? el permiso de la autoridad es para ¿Qué se refiere a la casa? disponer de la plata. Supongamos, tú haces tus cuentas y en el año ganaste X y lo que tienes que pagar como bola son 100.000. Para poner un número. ¿Ok? Esos 100.000 no te pertenecen, pertenecen a Dios. Y en este caso los entregamos a la Casa Universal de Justicia. Lo que dice la frase ahí es que tú no puedes disponer de esos 100.000 a menos que pidas autorización a la Casa Universal de Justicia, en este caso concretamente para decir, yo quiero usar esos 100.000 para tal o cual propósito, porque mi vecino está mal, porque mi mamá está enferma, lo que sea. ¿Ok? Porque esa plata no te pertenece. Entonces, para poder usarla, tienes que pedir permiso a quien le pertenece. En este caso sería la Casa de Justicia. La Casa de Justicia no pide cuentas a nadie. En ningún momento, ni el fiduciario, ni nadie de la institución pide cuentas a nadie, sino que cada uno tiene la obligación, y es un deber, uno de nuestros deberes espirituales, de llevar sus cuentas y de saber cuál es la parte que tiene que pagar. Y si no lo paga, es su problema con Dios. O sea, nadie te debe decir, ¿por qué el año pasado pagaste y este año no? O el mes pasado pagaste y este mes no. O sea, esto no existe. Entonces, quien lleva las cuentas es cada uno. Y cada uno es el que tiene que saber si debe o no, si está bien, si está mal. Eso es cuentas personales donde nadie mete ni pregunta, siquiera, claro. Entonces, no hay ningún inconveniente. Hay personas que pagan el jugola toda la vida y en algún momento, por las circunstancias que sea, dejan de pagar. Y bueno, ¿quién les va a preguntar el por qué o cuándo o cómo? Nadie. ¿Se entiende bien esa parte, no? Ya. Sí, entonces, el permiso sería en relación a usar el jugola. Entonces, porque yo veo que aquí hay una necesidad en este momento por el COVID de acudir socorro de la gente y en vez de estar pagando el jugola a la cabeza de la fe, yo pido permiso y digo, Casa Universal de Justicia, por favor, nosotros tenemos una gran necesidad y urgencia aquí y queremos usar el jugola para eso. Y la Casa de Justicia te dirá sí o no. Eso es lo que puede pasar, nada más que eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están despiertos todavía o yo estoy muy mal? Se cayó. Hola, hola. Hola, 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 hola. Perdonen. No, le dio sueño. Perdonen que me fui, pero ya volví, así que... Ya volvió. ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional? Estaba yo consultando que en ese párrafo es donde entra que, por ejemplo, si uno tiene una segunda vivienda y que uno recibe, o sea, que uno recibe, por ejemplo, el arriendo que es para tu propio, o sea, digamos, tu consumo, el beneficio, o sea, digamos, ahí estaría exento de pagar el cucú. Lo que pasa es que entra en tus ingresos. ¿Okay? Entre los ingresos, ok. Claro. Entonces es un ingreso más. Tú vas a trabajar y tienes un ingreso porque tu mamá te regaló, no sé, una casa o lo que sea. Ojalá. Bueno,
porque tienes otra casa que estás arrendando, por todo lo que sea. O sea, todos esos son los ingresos que uno tiene y al final del periodo Ok. hace sus cuentas sobre todos los ingresos. Entonces es un ingreso Ya. más. Por eso especifica que Ok. si no superan las necesidades de uno, están exentos, lógicamente. Ya. Ahora una consulta, no sé si que está dentro de eso o lo se va a tocar más adelante. En caso de herencia, ya, que uno herede ese departamento, ya. ¿Cómo entra eso en relación, digamos, al jukuk? Muy bien. Cuando la persona fallece, por ejemplo, el dueño del departamento fallece y entra dentro de lo que es la herencia de uno. Absolutamente. Eso es otro departamento, efectivamente. O sea, otro departamento no, pero es otra cuenta que entra con efectivamente lo que es la herencia. Y la herencia en sí está sujeta al jugolá, como todo bien cuando cambia de mano. ¿Ok? Entonces, Ok. si yo heredo de una fortuna de mi papá cuando falleció, esa fortuna que voy a recibir, sobre eso tengo que pagar el jugolá. ¿Ok? Es un ingreso más al final. Pero en este caso lo que pasa es que por fallecimiento de una persona o lo que sea, a mí me está llegando un capital importante o una fortuna y en este caso pago el jugolá. La inversa también se puede dar, en que yo tengo que pagar las deudas de mi papá porque falleció dejando un saldo negativo y, No hay helado. perdonen, pero esto te pone difícil, ¿eh? Está complicado. Va y Quería viene. preguntar algo. Adelante, adelante. Sí, Mónica decía si heredo, pero si la persona que hereda un departamento o una casa y no tiene casa y va a vivir en ella, Claro, eh, es su residencia principal, está exento. está exenta, aunque la Claro, herede indudablemente. Eso es lo que yo tenía, claro. pensaba que era así. Eso. Es bien sencillo en ese aspecto. A partir del momento en que es tu residencia principal, está exento. Ahora, Exacto. se da el caso de que, por ejemplo, yo tengo mi casa y heredo otra casa y digo, bueno, Ah, la otra es mejor, entonces me voy para allá. Esa nueva no paga, pero la vieja pasa a pagar, lógicamente, entra en la cuenta. Entonces, no complicarse con eso en el sentido de que es pura lógica y uno va aplicando en la medida de lo posible, porque también está todo el aspecto de que la propiedad en sí no tiene un valor hasta el momento que cambie de mano. O sea que si yo tengo no sé, un terreno y que heredé, lo tengo todo pagado, todo en orden, y ese terreno está en pleno centro de Asunción, y por lo tanto lo que hace 20 o 50 años valía 100 pesos, hoy vale 100 millones de pesos. Pero ¿cómo voy a saber si vale 100 millones de pesos si no lo vendo? Si está ahí y no hay un cambio de mano, Una tasación. claro, esa propiedad no me está rindiendo nada a menos que yo la venda. Nada. Entonces, en el momento de vender, ahí efectivamente tengo que cumplir y hacer mis cuentas y pagar lo que es sobre la ganancia, no sobre lo que fue la herencia en sí, ¿no? Pero esos son detalles que uno va viendo conforme va avanzando. En ese aspecto ahora quedó claro lo que está exento, que es lo principal. Vamos a la siguiente y ahora le toca a Edgardo, por favor. El cubo se aplica a todo lo que las personas poseen. Sin embargo, si una persona ha pagado ya que el cubo
por cierta propiedad y el ingreso que produce esa propiedad es igual a sus necesidades, la persona no tiene que pagar el cucú. No se paga el cucú por los aperos y las herramientas agrícolas, ni por los animales empleados en la labranza de la tierra, en la medida en que sea necesario. ¿Alguna duda, pregunta, comentario sobre este párrafo? ¿No? Vean que en el caso de lo que es el trabajo agrícola, tiene un manejo separado del resto, ¿no? Lógicamente, si yo tengo una maquinaria que uso para hacer ¿cómo sería? Mi taller, mi negocio, esa maquinaria... Sí, Edgardo, adelante. Yo creo que a lo mejor tú vas a lo mismo que quiero decir yo. Por ejemplo, claro, acá hace referencia a la parte agrícola, pero por ejemplo, la persona que tiene su trabajo, que es una panadería, un ejemplo. Entonces, obviamente que él utiliza equipo, instrumentaria en la cual va a hacer su pan. Entonces, y ahí no encaja en este concepto. ¿Cómo se daría ahí en ese Sí, encaja. concepto en sí? Claro. Encaja, claro, porque son sus herramientas necesarias para poder generar su ingreso. Perfecto. ¿Ok? Entonces, entra en el mismo rubro y no paga el jugola. ¿Ok? A menos que, una vez más, algún día decía, bueno, la batidora ya no la necesito y la vendo. Bueno, eso es otro caso, pero mientras la está usando y es lo que te permite ganarte tu plata, entonces lógicamente está liberado de pagar el jugola. Entonces, esos son... en el caso de lo que es la práctica agrícola, tiene además la liberación de los animales que trabajan. O sea que se usan, no sé, los bueyes para arar o el caballo para llevar y traer, etc. Y incluso, fíjense, porque el tractor, por ejemplo, que tiene un agricultor, es efectivamente una herramienta necesaria para su trabajo. Entonces, el tractor tampoco estaría sujeto a lo que es pagar el jugola. Sí, adelante. Veo una consulta. Por ejemplo, si yo soy un ganadero, los animales que yo engordo, una engorda, son mi herramienta, mi herramienta de trabajo, se podría decir, porque yo vivo de eso, de la ganadería. ¿Y cómo se traduce eso del pago? Porque es un dinero que no es en sitio, que está volando. Por supuesto, pero lo que pasa es que te genera una ganancia. O sea que, supongamos así para simplificar la operación, ¿no? Compraste un novillo jovencito, lo guardaste un año, lo engordaste, y lo vendes. Por lo tanto, la venta te produce tantos X miles de pesos de ganancia y sobre esa ganancia vas a pagar. Lo que está exento en este caso es el capital que tienes para poder ir comprando los novillos todos los años y que pueda generarte el negocio. Pero los animales en sí, a partir del momento en que los estás vendiendo, por supuesto que sí pagan el jugola. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que tienes un par de bueyes que te sirven para arar y eso no los vendes porque los vas a seguir usando, no sé, 10, 15 años, no sé exactamente cuánto tiempo, pero bueno, por un periodo largo.
los otros que están generando ingresos son los que tú tienes por un tiempo y después los vendes y por lo tanto generas una ganancia en ese momento. Entonces el manejo es diferente entre uno y el otro. Perfecto. ¿Ok? Ujú. Veo que tienes ahí muchos potes de miel, ¿no? Ah, sí, 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 Muy bien. sí. Entonces, Entonces, esa miel, lógicamente, es tu negocio que estás vendiendo y tienes una ganancia, se supone, porque a pesar de tener gastos y todo el trabajo de recolectar, preparar, envasar, etcétera, pues eso tiene su costo, pero en el momento de la venta, pues esa miel vas a tener una ganancia una vez que descontaste todos tus gastos. Esa ganancia es la que paga el Ola, siempre y cuando, ojo, sea más de lo que necesitas para tus gastos necesarios. sí. ¿Okay? Que puedes decir, no, todo lo que yo vendo es justo, me encaja con mis gastos, yo no tengo nada de superávit o de ingreso libre, entonces, por supuesto, no voy a pagar el Ola. Bueno, no hay ningún problema. Perfecto. Eso Muy es... interesante. Sí, adelante, María Elena. Sí, muy importante lo que preguntaste, porque eso aplica, como decía las citas anteriores, a todas las profesiones, oficios, cualquier ámbito laboral que uno tenga que sea para generar los ingresos de subsistencia personal y de la familia. Entonces, yo siento que acá se hizo mención especial a la parte agrícola, porque estamos pensando en 150 y más años atrás, ¿no? Donde esa era un ámbito de producción muy importante. Pero hoy, como decía Hervé, si yo tengo no sé cuántos tractores o máquinas de refrigeración para guardar la miel, lo que corresponda, todo eso va a entrar dentro de los gastos que son absolutamente necesarios para la producción en tu oficio, que es lo que te permite vivir tú y tu familia. Eso. En relación a lo que es todo lo relacionado con la agricultura, en la fe tiene una posición diferente, porque efectivamente Bahá'u'lláh mismo y después Abdul Bahá y Shoaib Efendi siempre dieron una atención y un trato especial a lo que es la producción, porque ese es un trabajo fundamental y lo vemos hoy día con toda la pandemia. Si los agricultores dejan de hacer lo suyo, todos nosotros, quizá no nos agarre el COVID, pero nos agarra el hambre. Y eso es lo crítico que es la agricultura. La agricultura, efectivamente, yo creo que tendrá en el futuro también un rol muy importante que cumplir. Y un rol que sea efectivamente incluso mejor pagado de lo que es actualmente, porque actualmente, infelizmente, quien se gana más plata son los intermediarios, el transportista, el mayorista, etcétera, etcétera, un montón de gente que se gana la vida con lo que es la producción del agricultor, que sí está en terreno sudando y trabajando desde la salida hasta la puesta del sol y no se remunera debidamente. Y eso en los escritos se hace mención de que efectivamente hay que pagar correctamente a lo que es lo que representa la producción de todo lo que nos permite sobrevivir al final de cuentas. Es algo muy importante, tiene un papel muy bien. Algunos otros comentarios, preguntas, y eso es las dos categorías de exenciones que existen dentro de la ley, en que por estos motivos uno no tiene que pagar el Ola, sino que los descuenta efectivamente de lo que son sus ingresos. Más comentarios, más preguntas, más dudas que tengan.
Yo hablé mucho hoy. Nabil, ¿qué tienes para compartir con nosotros? Solamente estaba pensando que es muy interesante como este concepto de purificar, ¿no? De limpiar las cosas está presente, digamos, en el jugo Olá. Porque, digamos que, por ejemplo, me quedé pensando en esto, ¿no? Que si una persona recibe una propiedad y quizá la persona anterior, el dueño anterior, pagó jugo Olá sobre esa propiedad, el beneficio espiritual quedó para la persona previa. Claro. Pero ahora que me viene un nuevo flujo material, digamos, para que ese flujo material no me cause ningún daño, necesito purificarlo. Entonces ahí viene la idea de cómo, que es decir, no es que el recurso material queda, por así decirlo, entre comillas, limpio. Quedó limpio para otra persona. O sea, digamos que los beneficios de los jugo Olá no son transferibles, pongámoslo de esta forma. Y por otro Muy lado, bien. me quedé pensando en que me parece tan maravilloso este concepto de cómo el jugo Olá, digamos, no aplica sobre el capital, pero sí aplica sobre las ganancias que se generan con ese capital, ¿no? Entonces, digamos, no sé, pongamos un ejemplo básico, alguien por ahí logró con su 10%, ¿no? Le salió 1.000.000 de pesos con su 10%. Y ese millón ni siquiera llega a ser a la cifra mínima del jugo Olá, digamos. Claro. Entonces, claro, tiene mucho sentido pensar que ese millón es como que fuera, no sé, el carrito de repartidor o cualquier otra cosa, no sé, la picota, la pala. Pero me parece tan especial pensar que Dios dice, ok, ese millón, úsalo, ese es tu capital, pero todo lo que se genere sobre eso, que Claro. teóricamente te puede hacer daño si es que empiezas a acumularlo y no lo limpias, eso sí tienes que limpiarlo con la aplicación de la ley de jugo Olá. Entonces, no se me quedé pensando mucho en eso, o sea, no he dicho nada nuevo, pero me parece muy especial, ¿no? Cómo Bajaohlá con tanta generosidad nos da esta protección, ¿no? Claro, él nos dice que las cosas materiales no son, que las cosas materiales en exceso ocultan el temor y el sufrimiento. Entonces, pensar que hay una herramienta para ayudar a prevenir eso es muy especial, ¿no? Muchas gracias. Muy Hervé, bien. Sí, adelante. Hervé, me gustaría agregar algo a raíz de la reflexión de Nabil que me parece muy interesante cuando mencionó lo del 10%. Y esa es una pregunta también que surge en el sentido de que cuando la persona accede a ese retiro, y no solamente a eso, sino que, por ejemplo, el subsidio de arriendo o otras bonos o como se Claro. llame, ¿no es verdad? Modo COVID, Beneficios, claro. claro, lo que sea. Eso no es, o sea, es cierto que le llega desde afuera, entra a sus ingresos, pero la verdad que no es algo que formaba parte de su capital tangible, por lo tanto también la persona tiene que sentirse liberada de que con eso va a pagar sus deudas, va a tener su subsistencia e incluso aún con esos beneficios en modo COVID va a quedar probablemente menos endeudada, pero va a estar todavía endeudada y todavía con una situación crítica. Entonces, tampoco lo pregunto porque, o sea, no lo pregunto, lo comento porque también estuve conversando con una persona que me decía, bueno, voy a recibir esto otro, estoy absolutamente ahorcada de problemas porque no tengo ingresos y todo lo demás, pero es una plata que no me vino extra, entonces ¿tengo que pagar el jukuk sobre ese dinero? No. Depende. Claro, distinto es que, por ejemplo, otra persona dice, bueno, estoy sin empleo, pero tengo ahorro, qué sé yo, a depósitos a plazo, todo lo demás. Eso era un ahorro. Bueno, muy bien. En ese si quiere y él lo estima porque es algo que ya tenía y quiere considerar
dejar separadito ese 19% para empezar a hacer uso de esos ahorros que tenía ante una situación de que si vive 10, 20, 30, 50 años, es una consideración que la persona está libre de tomarla. Y se queda más tranquila también. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay que también mirar con cierta flexibilidad. Bueno, cada uno lo mira, por supuesto, con el criterio que sea razonable dentro de lo que es la ley del juego volado. Pero hay que tener bien claro de que la deuda, a menos que sea una deuda, vamos a decir, vencida, por el sistema actual de vida que tenemos, todos vivimos siempre con deuda. O sea, porque yo usé la tarjeta de crédito, porque compré el auto y lo estoy pagando en cuota, o la casa, o lo que sea. Lo normal es vivir en deudas. Pero esas no son deudas reales. Son nada más que el hecho de que yo quiero adquirir ya algo que me llevaría, no sé, 10, 20, 30 años en acumular para poder adquirirlo. Y yo prefiero tenerlo ahora y no esperar los 10, 20 o 30 años para tenerlo. Entonces, eso no es una deuda real. Deuda real sería el caso de que efectivamente, por cualquier motivo, no puedo cumplir con las cuotas y los pagos que tengo, y ahí efectivamente mi situación cambia radicalmente porque no estoy teniendo ingresos suficientes para cubrir lo que me compré como si fuera por adelantado, ¿no? Entonces, lo que es el pago normal de las cuotas y de las, ¿cómo se dice? Las deudas pactadas. Claro, las deudas pactadas, eso no entra como deuda. Entra como deuda en caso en que efectivamente uno no esté pudiendo cumplir con el pago que tenía pactado. Eso, entonces, efectivamente tiene prioridad. Esa deuda vencida tiene prioridad sobre el Bogolá. O sea que yo no voy a pagar el Bogolá mientras no haya liquidado y puesto al día en relación con mis deudas pendientes, porque efectivamente estoy perjudicando a otra u otras personas y no sería lógico que esté pagando el juego volar mientras yo estoy incumpliendo con las demás personas. Entonces, en este sentido, se maneja claramente y se hace la diferencia, ¿no? El caso del 10% que uno recupera depende del uso que le dé. O sea que si efectivamente ese 10% era necesario para su subsistencia durante este periodo porque no tiene otros ingresos y con eso va, digamos, al supermercado para tener comida, pues lógicamente no va a pagar el Bogolá. Ahora, si yo tengo mis ingresos vivos, normalmente tengo para cubrir mis gastos y me dan el 10% además, vamos a decir, es un ingreso más. O sea, cuando llega el final del periodo que yo quiero, del año o del periodo que sea, hago mis cuentas y digo, bueno, ese 10% también entró como un ingreso más y por lo tanto voy a rendir, si es que debo rendir, sobre ese 10%. Hervé, Sí. ¿sí, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. Claro, sí. Me iba dando vuelta hace rato esta pregunta y la estaba pensando para profundizarla un poquito más. Antes se mencionó, por ejemplo, en el momento que estamos nosotros en la pandemia, y si yo veo la necesidad de poder de ayudar, apoyar a un amigo de mi comunidad, por ejemplo, Canchillán, y veo personas que necesitan mucho más, vecinos que necesitan, no tienen, por ejemplo, ellos tienen niños, no tienen comida, pañales, todo eso, quiero ayudarlo. Y justamente el dinero es para Google. Hay una mención, es decir, tú estás ayudando al prójimo
y deja de pagar a Google, y eso Dios lo atribuye que tú estás haciendo un buen acto. Y No sé no, si se me entiende no sé si me entiende sí, sí, perfectamente. Vamos a lo que es la cita anterior, que era la 46. Aquí la puse nuevamente en pantalla. Y aquí está, o sea, si vas a usar ese Ogolá para ayudar a tu prójimo, que es un hecho lindo y hermoso, pero estás usando una plata que no es tuya. Entonces tienes que pedir permiso. No sé si está claro. Ahora, tú pagas tu Ogolá y de lo que te sobra, dices, no, yo quiero ayudar a mi vecino porque pobre gente está pasando hambre, tiene niños, y de tu plata, de tu dinero, le das lo que quieras, pues eres la persona más generosa y mejor, más sensible en relación a las necesidades de tu entorno, y es genial. Pero no puedes usar el Ogolá para eso. O sea, no puedes usar el Ogolá para nada, a menos que tengas permiso para hacerlo, de hecho. ¿Por qué? Porque no es tu dinero. Y ese es uno de los conceptos que tenemos que ir entendiendo más y más con el tiempo. Es que esa plata nunca fue nuestra. O sea que de mis ingresos, una vez que deducí mis gastos necesarios, de lo que sobra, el 19% nunca fue mío. Ese 19% me lo dieron como ¿cómo sería? Un encargo especial para que yo lo cuidara, pero lo tengo que devolver porque no es mío. Entonces, ese concepto, a la medida que lo vamos integrando en nuestras vidas, vamos manejando mejor realmente lo que es el Ogolá. Si no, siempre tenemos problemas, porque llega el momento de pagar el Ogolá o de hacer nuestras cuentas, y uno dice, no sé qué se hizo de la plata, porque ya lo gasté, lo presté, hice mil cosas, porque una vez más, todo nuestro sistema económico está basado en eso, de que la propaganda, la publicidad, todo te empuja a gastar más de lo que tienes. ¿Por qué? Porque así estás dentro del sistema, estás en deuda permanente y tienes que producir siempre más para poder por lo menos sobrevivir. Y así nos tienen amarrados como esclavos realmente. Y esclavos de los señores muy poderosos que tienen mucho dinero y que a ellos no les hace absolutamente ninguna diferencia el hecho de que puedas tener o no tener, o sobrevivir o no sobrevivir. Ellos ni se dan cuenta, digamos, de lo que va pasando. Y infelizmente ese es el sistema, que no es un sistema, ¿cómo se puede?, sostenible con el tiempo. Por eso siempre tenemos problemas económicos a nivel mundial, porque sistemáticamente por algún lado revienta y se remienda, se arregla y seguimos un tiempo más hasta la próxima que hay otra crisis y así sucesivamente. Y eso es lo que tiene que cambiar. Efectivamente, tenemos que salir de eso. Amigos, pasó la hora. Muchas gracias. Hervé, ¿me permite? Algo cortito, Hervé, ¿me permite? Adelante. Muy maravilloso como usted volvió a reforzar esto sobre lo que es lícito hacer disposición del Jukuk. Pero quiero decirle, Edgardo, que por ejemplo es lícito que él haga disposición de sus ingresos para considerar esta contribución de generosidad para una persona que sí lo necesita. Me explico, tú en tus ingresos tienes, qué sé yo, 100.000 pesos ese mes, totales, de todo tipo. Y dentro de tus necesidades habituales son 90.000 pesos y te quedan 10. Bueno, pues ahora tú consideras que esos 10 se los vas a dar para contribuir a ayudar a tu vecino que está con necesidades muy particulares. Entonces, ese mes no te va a quedar nada, porque está dentro también de lo que tú consideraste que era necesario. No sé si me entiendes. Que es otro cuento de que cuando tú ya has hecho todo tu balance y te quedó
absolutamente liberado, ese es otro cuento, ya eso es del Hukuk, como dice el eso no se puede tocar. Pero cuando tú haces tus cálculos y probablemente a lo mejor ni siquiera alcanza a rasguñar lo que es el límite por el cual se excede y por el cual es 100% obligatorio. Entonces, tranquilo, hay muchos amigos que están justamente haciendo actos de generosidad que son muchísimo superiores a los que en condiciones habituales hubieran siquiera imaginado cómo están apoyando a un familiar, a un hijo, a un hermano, que están sin trabajo, los colegios no lo pudieron pagar, no tienen para la mercadería, y está ingresando dentro de su balance mensual. Muy bien. ¿Sí? Estaba pensando Era lo eso. mismo que tú, Diana. Yo estaba calladita, pero estaba pensando lo mismo. Ese acto de generosidad yo lo incluyo como mis gastos. Claro. Porque La aclaración que existe de parte de la Casa de Justicia es que uno lo puede considerar de una u otra forma, efectivamente. Es como las contribuciones que hacemos a los diferentes fondos. Al fondo. Cuando claro. contribuimos al fondo, uno puede considerar que es necesario y por lo tanto Claro. no va a pagar el Hukuk sobre el mismo, y otros van a decir, no, pues eso tiene que salir de mi bolsillo, no del bolsillo de Dios. Y ahí, por lo tanto, Claro. aplica el Hukuk. Por Siempre supuesto. el concepto es no meter la mano en el bolsillo ajeno. Eso queda mal, siempre. Claro, y como tú bien dijiste, Dios es muy rápido en las cuentas, o sea, Él sí que nos lleva la contabilidad más al día que impuesto interno. Entonces es la actitud de la persona, es la confiabilidad de la persona, es la pureza de intención y ese respeto, esa dignidad que tiene cuando se instala y piensa, ok, ¿qué es lo necesario? Entonces es algo muy íntimo, como siempre los hablamos de conciencia. Así que eso. No, y Muy ser bonito. generoso con plata ajena no es mucha generosidad tampoco. No es nada de bueno, Claro. por Entonces, supuesto. cuidado con eso. Muchas gracias a todos Claro, por participar, por o estar ser aquí. generoso con lo que ganaste en el casino. Bueno, Tampoco. la ganancia en sí ya estaba mal, así que Ya estaba mala. no Ya. entremos Un abrazo. en más detalle. Voy a pedir una oración para cerrar. Sí, Edgardo, adelante, por favor. Yo soy aquel, oh mi Señor, que ha vuelto su rostro hacia ti y fijado su esperanza en las maravillosas en tu gracia, en las reflexiones tu beneficencia. Te ruego que no permitas que me aleje desilusionado de la puerta de tu misericordia, ni me dejes a la merced de aquellas criaturas tuyas que han repudiado tu causa. Yo soy, oh mi Dios, tu siervo, el hijo de tu siervo, que he reconocido tu verdad en tus días y he dirigido mis pasos hacia la orilla de tu individualidad, y confesando tu unidad, reconociendo tu unicidad, esperando tu clemencia y tu perdón. Poderoso eres tú para hacer lo que deseas. No hay Dios aparte de ti, el todo glorioso, quien siempre perdona. Vamos a hablar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Chao, ustedes. muchas gracias. Gracias. Gracias Chao, por chao. estar Un y abrazo a participar. todos. Un abrazo. Tío Hasta Pepe, ¿nos vemos a las 20 horas o no? Sí. Ah, sí. A las Por acá 20. sí. Ok, Sí, porque los esperamos, los nos esperamos. vemos. Gracias. Ok. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Recompensa y castigo. Chao. Recompensa.